Cordial saludo, estudiantes. A continuación les voy a explicar un ejercicio muy parecido al que deben desarrollar ustedes, ejercicio 4 de la unidad 2. En este tipo de ejercicios lo que primero les van a dar es una expresión simbólica, que acá la estoy marcando con el cursor, donde dice P entonces Q y no P entonces R, entonces no R entonces P. Eso es una expresión simbólica. Entonces lo que nos pide la primera parte es determinar las premisas. Entonces lo primero que deben hacer ustedes es ver cada uno de estos paréntesis. Entonces acá vemos un paréntesis unido con una conjunción, otro paréntesis, acá ya viene un condicional y otro paréntesis. Entonces cada uno de estos paréntesis antes del condicional son las premisas. Entonces tenemos premisa 1, premisa 2 y conclusión. Entonces lo colocamos acá. Premisa 1, paréntesis 1, premisa 2, paréntesis 2 y la conclusión es lo que va después de el condicional, es decir, después de esta flecha. Entonces ya encontré premisas y conclusión. ¿Qué hay que hacer posteriormente? Hay que definir proposiciones simples. Para definir proposiciones simples, identificamos qué letras se están utilizando en la expresión simbólica. Acá se está utilizando la P, la Q, menos P ya está acá, representada por esta P, y la R. Entonces P, Q y R, no hay otra letra diferente. Entonces las coloco acá, P, Q y R, y defino cualquier proposición simple. En este caso, la proposición simple que yo definí es: para P, Francisco es matemático; para Q, Francisco es inteligente; y para R, Francisco es músico. No importa si sean falsas, no importa si sean verdaderas, lo importante es que se pueda decir si es falsa o es verdadera cada una de estas proposiciones. Entonces, ya una vez defino las proposiciones simples, voy a pasar esta expresión simbólica al lenguaje natural, al lenguaje de las palabras, pero utilizando las proposiciones que yo definí. ¿Cómo hago eso? Esta definición la voy acomodando dentro de esta expresión simbólica hasta que arme todo el texto. Entonces empezamos con P. P es Francisco es matemático. Sigue entonces. Sigue Q. Francisco es inteligente. Acá lo tenemos. Acá cuando empieza esta conjunción quiere decir que esto es un punto seguido o que inicia otra premisa. Entonces colocamos punto seguido. Menos P. Francisco no es matemático. Entonces sigue con la R. La R es Francisco es músico. Sigue la conclusión. Por lo tanto, negamos R. Si Francisco no es músico, entonces Francisco es matemático. Pasamos de una expresión simbólica a una expresión en lenguaje natural. ¿Qué se hace posteriormente? La tabla de verdad. ¿Con qué? Con esta expresión simbólica. Vamos a hacerle tabla de verdad a esta expresión simbólica. Entonces, para identificar el número de columnas es identificar el número de proposiciones, que tenemos 3, P, Q y R, ahí van 3, y los conectores lógicos. ¿Cuántos conectores lógicos hay? Tenemos 1, que es el condicional, la conjunción 2, 3 con este negativo, 4 con el condicional, 5 con el condicional, 6 con la negación y 7 con el condicional. Es decir, tenemos 7 conectores lógicos más 3 proposiciones, son 10 columnas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el número de filas, ¿cómo se calcula? Con esta fórmula, 2 a la n.
donde n es el número de proposiciones. Entonces sería 2 a la 3, 2 por 2 por 2 igual a 8. Entonces tenemos 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos las operaciones y nos da una tautología. Tautología es cuando todo es verdadero. En la parte final de este ejercicio nos piden aplicar las leyes de inferencia con el propósito de demostrar si el argumento es válido o no es válido. ¿Cómo se logra eso? Partiendo de las premisas, premisa 1 y premisa 2, aplicamos las leyes de inferencias y debemos llegar a la conclusión. Entonces, partimos de premisa 1 y 2 y llegamos a conclusión. Entonces, aplicamos la ley de contraposición a la proposición 2. Es decir, esta es la proposición 2 y aplicamos la ley de contraposición. ¿Y cuál es esa? Acá está. Si ocurre P, entonces después ocurre Q, pero si no ocurre Q, entonces no pudo haber ocurrido P. Eso es lo que vamos a aplicar a la proposición 2. Entonces, tenemos, acá estaba P y P pasa al final. Entonces acá tenemos menos P, la pasamos al final, pero la pasamos negada. Entonces quedaría doblemente negada porque acá ya estaba negada. Y la Q estaba de segunda, pasa de primera, pero la Q acá viene siendo la R. Entonces esa R que estaba de segunda pasa de primera y pasa negada. Sería menos R. Entonces, menos R, entonces cuando tengo negación de una negación, es como si se aniquilaran esas dos negaciones y me queda la P sola. Entonces me da menos R, entonces P, lo cual es la conclusión. Ahí lo importante es tener una tabla de las leyes de inferencia para identificar cuál es la que me sirve para ir simplificando estas premisas y llegar a la conclusión.